Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Modo de mi equipo. Nos vamos aquí a la tierra de los campeones mundiales con el campeón de Brasil, en la que queremos colocar los pases. Bien hecho, muy buen trabajo. Has conducido de maravilla. Y aquí concluye la clasificación con la pole de nosotros, que es de Russell y Leclerc. Y Schumacher el quinto con una tensión de conseguir puntos al final del campeonato de pilotos. Y veremos qué pasa en la carrera de sprint. Welcome to today's sprint. This is shaping up to be another fantastic weekend. Let's run you through the driver grid order for today's exciting sprint. It's the owner driver then in pole position, just ahead of George Russell, who starts this event from P2. Considering the rest of the grid, we have Leclerc, Norris, Mick Schumacher, and Ocon, Perez, Bottas, Gasly, and Teo Pourchaire, Tsunoda, Ricciardo, Oscar Piastri, and Drugovich, Deruvala, Schwartzman, Kevin Magnussen, and Lance Stroll, Joe, Albon, Ticktum, and Nicholas Latifi. And with preparations almost complete, let's head trackside for today's sprint. Entiende el semáforo y arranca la carrera de sprint. No podemos liderar, a ver, con calma, pero que metían Norris y Leclerc, y nosotros hemos colocado como el líder de la carrera de sprint. Pero Kumar tiene que llegar primero por el punto importante. Y aquí vamos batallando al Leclerc, no Leclerc, Russell con Canal. Y va a ocupar un poco largo. A ver cómo llega en estas curvas ahí. Cuidado por aquí, cuidado por aquí. Y parecía virtual, según lo que hizo el Leclerc en la parte amarilla con blanco, es virtual. A ver qué pasó aquí, ahí está la repetición, un hack de Vandonkane. No sé qué pasó aquí, que parecía de lo incorrecto.
y no era vehículo sino salió el cheque de seguridad y hemos relanzado ya la última que queda en la carrera al sprint. Algo como llegamos a la curva S de Sena. Uy, demasiado a propósito. Algo como llega, Perfumar tiene que llegar el primero por el punto, si no ya de lo contrario pierde el mundial. Ahí está Fumaje adelantando a Red Bull. Y ya ahora aquí adelantó a Leclerc y a nosotros. Y eso pone demasiada tensión. El título mundial de pilotos. Y no sé cuántos puntos vendría después de las dos carreras que vamos a correr. El sprint que estamos viendo y la carrera principal es la que viene después de esto. A ver por dónde llegamos antes del Gran Premio de Abu Dhabi. Coño, que Schumacher tienen que adelantar a Gasly, pero Gasly va a entrar al fin, obviamente, por el daño que sufrió. Y comienza nosotros. Ahí está Juan, adelantando a nosotros. Y estamos perdiendo el ritmo. Después porque el siguiente, que ya Valtteri, que está ya acercando a nosotros para poder adelantar. Uy, Pérez casi pierde el control con Ricciardo y con un Alfa Romeo, no sé quién era, que no se aprecia. Ahí viene Bota acercando a nosotros. No sé cuándo vendría, lo más seguro que en la recta, porque tiene saco de potencia a este Boca con el Mercedes. Hablando de la temporada de Mercedes, así es de lo más horrible y peor de la historia. Y aquí vemos Bota adelantando a nosotros, poniendo en la tercera posición, aunque bloqueó un poco. Ahí está Pérez que me adelantó a nosotros, dejando en la quinta posición, pero ya mantener por algo de punto. Y ahí viene Daniel Ricciardo, pero no consiguió. Pero el Boca acaba cayendo por el último escalón del podio, aunque como bien que no hay pollo en el sprint, colamos que para formar en la posición de la parrilla. Y aquí vamos con sorprendiendo a todos, callando la boca diciendo que Con no es capaz de ser piloto de Red Bull por el rendimiento. Pues ahí está Con detrás de lo conquistante del campeonato, que Schumacher ya en el último sector y ya en la recta principal gana la carrera al sprint, que suma 8 puntos muy importantes para el campeonato de pilotos y nosotros en la quinta posición. Vale, ve a recoger goma y tráela a casa. Y aquí concluye en la carrera de sprint con la victoria de Schumacher seguida de Juan y Valtteri Boca y nosotros en la quinta posición, pero aunque no es el riesgo, así que veremos qué pasa en la carrera principal. Formula One returns to Interlagos once again with the stage set for what promises to be another classic Sao Paulo Grand Prix.
Sebastian Vettel famously clinched his third championship here in 2012, and in 2016, Max Verstappen treated us all to one of the finest wet weather drives of all time. It's an unusual anti-clockwise race here at Interlagos, where the Sao Paulo locals are packed into the grandstands at each of the 15 corners around this classic 2.7-mile circuit. Two very fast sections bookend the famous and highly technical Sector 2, where getting a good run out of Young Cao into one of the two DRS zones will be key to any overtaking prospects today. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. Mick Schumacher lines up on pole position, and it's Esteban Ocon in P2. As we continue through the rest of the grid today, we have Bottas, Perez, the owner driver, and Ricciardo, Teo Porcher, Schwartzman, Tsunoda, and Oscar Piastri, Deruvala, Russell, Felipe Drugovich, and Albon, Stroll, Leclerc, Pierre Gasly, and Guan Yu Zhou, Ticktum, Norris, Latifi, and Kevin Magnussen fills the last spot on the grid. That's it then, it's time to go racing as we head down trackside for today's race. Anthony Davidson joins me once again in the commentary box, and it's fantastic to have you here with us today. But I'm curious, as a man with experience out on the track, how do you stop those pre-race nerves from becoming overwhelming when you're lining up on the grid? Well, I imagine they'll be starting to feel the adrenaline as they anticipate the rundown into turn one, a bit like preparing to go into battle. The unknown situation will bring nerves, but that's a good thing. It will keep them focused on the moment and on their surroundings as we build towards the start of the Grand Prix. Here we go then, the formation lap gets underway and the excitement here is building as we near ever closer to the start of the race. Which team will come out on top? Who's got their strategies right for today's race? Well, soon. As the cars make their way back to the starting grid to form up and get ready for lights out, let's hope the race ahead today is a thrilling one. It will go down as a memorable Grand Prix in the history books. Que entiende los semáforos para la penúltima fecha de la última carrera de la serie y arranca el Gran Premio de Brasil. A ver cómo llega Ocon adelanta a Schumacher en la curva 1, increíble Ocon. Madre mía, cómo sería el arranque de la carrera, y mientras nosotros va callando a Pérez y a Norris. Mínimo que tenemos que llegar a la segunda posición. Uy, allí que voló el alerón, no sé quién era. Y nosotros vamos a adelantar a Pérez. El siguiente sería Lando Norris. Vamos a ver cuándo llegaremos, pero cayó el virtual vertical por el alerón que se voló, literalmente. No fue por dónde llegó, no hay repetición de, en este caso, de dónde le han volado ese alerón. Pues mientras ya la FIA declaró que pueden reanudar la vuelta cada poco segundos de virtual vertical. Ahí está nosotros con una oportunidad de adelantar a Lando Norris. Bueno, Norris es Ricciardo. Perdón por lo que dije los de Norris. Era Ricciardo. Ahí está sorprendiendo a todos. Y Carl esperaba, bueno, no le está al final el blanco de Schumacher. Pues mientras nosotros intentamos por todo nada a Valtteri Bottas y hemos adelantado tirando todo y monoplaza y colocamos la tercera posición de la carrera.
beneficia un segundo y que Schumacher quede primero, pues ahí está Ocon, haciendo la competa en esta carrera de Brasil. Después de la carrera final el fin de semana que sorprendía a todos. Ahí está Boca que intenta por fuera, pero no. Vamos por todo a los dos primeros y entre ellos el conquistante del título mundial de pilotos. Ahí está un posibilidad de lanzar a Schumacher antes de ir a por Esteban Ocon. Y yo me tirar por todo, pero con mucho cuidado porque puede haber toque. Y hemos adelantado de manera limpia. Y el siguiente sería Ocon, pero lo vamos a dejar para el de resto, que sí tenemos potencia en velocidad punta. Vamos con calma, llegamos a la recta más larga de Alcohol con Carlos Paje. De resto, a ver, por fuera Ocon, por fuera. Y hemos con calma, hemos adelantado ya la curva de esquina y Schumacher aprovecha. Ocon como que un poco de error y pues no nosotros, pero para que Schumacher dejara que no deja sino que adelante a Ocon y él dejar pasar a Schumacher, a la cual consiguió de trabajo en equipo para mantener ese resultado y ver los puntos con cual llegaremos con el siguiente Gran Premio de Abu Dhabi. Y aquí llega de momento el pisto, un Schumacher para que tiene blando. Vamos a ver con qué poco coloca, pero que no queda nada raro como para hacer la parada que hemos hecho. Ahí está un matico de Udoca y Pinay. No es que porque no tenía un mático medio ya lo que sea, no sé por qué. Y así que nosotros con el puesto que vamos a utilizar podemos cargar mucho, pero no queremos cargar mucho. Y aquí vamos nosotros entrando con un mático medio ya desgastado para poner el mático blando hasta el final para conseguir la vuelta rápida y todo eso para los puntos importantes de cara a la última carrera de la serie. Y aquí vemos que hicieron la parada muy rápido y Schumacher salió justamente ahí, pero nosotros dejamos pasar a Schumacher para no evitar de que pierden mucho. Aquí dejamos de distancia a distancia como en equipo y vamos a ver si por dónde llegaremos al final. Y aquí vemos Schumacher que va a ganar la carrera principal, así que gana el Gran Premio de Brasil. Y vamos a ver cómo llegamos nosotros. Supongamos que llegamos ya a la segunda posición. Gracias por todo tu trabajo en pista. Has demostrado mucho al volante y has terminado pero que muy bien. Bien hecho. Not just victory today then, but the championship as well. What a spectacular season they've had, and congratulations to the whole team. So, Anthony, what made the difference out there today? I feel like consistency was probably the key today. There's being quick, and then there's being quick lap after lap after lap. If you can do that, you can capitalise on other people's errors without making many of your own. And that's an approach that can push you a long way up the field. Well, what a thrilling end to an incredible Grand Prix weekend. Our top three finishers should be incredibly happy with what they were able to achieve out there today.
aquí termina la carrera y también el fin de semana con un Schumacher que sacó 33 puntos sobre 23 de nosotros. Y aquí quedó la carrera con la victoria de Schumacher que lleva de nosotros y Valtteri que vuelve al podio. Y aquí queda el campeonato de pilotos. 7 puntos de Schumacher y nosotros. Señores, hay que elegir todo el Gran Premio de Abu Dhabi con una acción que la acción es que si nosotros ganamos, Schumacher quede de segundo. O sea, tenemos que ganar con boica rápida para sacar un punto de diferencia. Es la única opción. Así que nos vemos el último capítulo de la última serie del Fórmula 22 y hasta luego.